Y él es muchas cosas, es vicepresidente de NACOM, es un periodista de raza, es un político de raza, pero para mí es el más brillante de los analistas políticos que tienen los medios y que se pierden los medios hace mucho tiempo, así que hoy no está ni como vicepresidente de NACOM, si bien le voy a preguntar algunas cosas, ni como militante político, está como periodista, mi amigo Gustavo López. ¿Cómo andas, Gus? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, gracias por la presentación, amigo, gracias por la presentación. Gus, querido, la verdad que estoy preocupado porque siento que está muy desvalorizada la palabra en Argentina últimamente. ¿Da todo medio lo mismo o me parece a mí? No, lamentablemente tenés razón. Y está para preocuparse en dos sentidos. Primero, el rumbo que tiene el país y lo que nos está costando corregirlo, y el temor que uno tiene a que gane la derecha en el mes de octubre, profundizando un modelo que el macrismo hizo implosionar en el año 2015, y a pesar de todos los esfuerzos del gobierno de Alberto y del crecimiento económico, a la gente todavía no le ha llegado como le debe llegar. Si nosotros no seguimos con esa tendencia y retrocedemos, vamos a estar muy mal. En el medio de todo eso están los discursos. Y los discursos, lamentablemente, la palabra, nos está llevando a este callejón sin salida. Es decir, hay una decisión política que han tomado los grandes grupos económicos, y los medios son parte de esos grupos económicos, y hay un sector del Poder Judicial que está en ese entramado, que es destruir el discurso popular o el discurso progresista o el discurso nacional, y entre ellos a la principal figura, que es Cristina, para imponer un discurso ultra neoliberal, ultra conservador, que le termina quitando los derechos a la gente. Entonces, estamos en una situación donde se degrada la palabra, donde todo vale, donde todo da lo mismo, donde nada importa, y donde si atentaste contra la vicepresidenta o atacás a la hija para atacarla a ella, todo está en un mismo nivel, digamos, todas las cosas valen. Y bueno, uno tiene que poner el empeño en la recuperación de la palabra, pero sobre todo en la recuperación de, de los acuerdos políticos mínimos, del pacto político mínimo en una democracia. Acá te corro vos porque te he visto poner el cuerpo muchas veces, pero hay cosas donde también como gobierno no hemos tenido la solvencia que necesitamos para poder salir a discutir ciertos niveles de bajeza que se dan incluso de los medios, pero no solo, en la política en general. Digo, vos saliste a diferenciarte rápidamente, después de lo dicho de Laura Di Marco y de Canosa con respecto a Florencia Kirchner, vos saliste a repudiarlo rápidamente. Al ENACOM le costó un par de días tomar una decisión institucional. Y esa lentitud es la que la derecha usa como una ventaja. Es cierto, es cierto. Nosotros somos un directorio y yo creo que debimos haber salido como salió la Defensoría del Público, diciendo, vamos a analizar el hecho de entrada. Como no sucedía, yo salí en términos individuales, algunos no entendían, porque yo dije a título personal repudio. Algunos compañeros me decían, ¿cómo a título personal? Vos sos el ENACOM. No, yo no soy el ENACOM, yo No, soy uno de los 7 directores del ENACOM. no. Y tampoco soy el Entonces, presidente, ¿no? Vamos a ser claros. a Vamos a ser título claros. personal, exacto, a título personal, salí a repudiar, pero avisé que habíamos iniciado de oficio una actuación. A ver, Bueno, acá hay algo que sí podemos sentarnos a discutir porque nos conocemos mucho y somos militantes políticos los dos hace mucho tiempo. Acá hay una coalición política que tiene sí, líneas políticas y que tiene internas políticas y que tiene decisiones en algunos temas distintas políticamente. Incluso aunque sean la misma, los tiempos de esas decisiones no siempre son coinciden. Y ahí es donde hay que ver la diferencia. Vos sos Forja, sos una parte del kirchnerismo muy importante, pero no sos de la línea del masismo que representa el presidente Nacom. No sos Enacom en sus talleres, tampoco en su jerarquía ejecutiva, digamos, por decirlo de una manera clara para que los compañeros lo entiendan. Porque me han preguntado mucho cómo Gustavo es el único que sale con el cuerpo. Hay que ya, decirlo. Lo digo yo, a no lo ver, tiene que decir vos, me hago cargo yo de lo que digo. yo Jorge, creo que eh, se está cometiendo un error conceptual en el gobierno, en el gobierno. Es cierto que somos una coalición de gobierno y no todos tenemos que pensar lo mismo. Punto número uno.
Punto número dos, sí debería haber un mínimo, es decir, una estrategia mínima, que a veces no la hay. Tercero, en algunos temas puntuales, cuando sos gobierno, no necesitas que alguien te tire una línea, sino que tenés que hacer lo que la ley te manda a hacer. Entonces, si nosotros somos un ente regulador, yo no tengo que esperar que alguien me diga si tengo que avanzar o no en el análisis de un discurso para saber si violó o no violó la ley. ¿Por qué? Porque esa es mi obligación. Yo como ente regulador tengo que, cuando se emite un discurso, analizar si se violó o no se violó la ley. Sí, pero Punto, vos porque es sabés la muy bien, obligación. acá voy a ser crítico, no con vos, sino con la estructura en general. Vos sabés muy bien que pisar algunos callos requiere una valentía que no todos tienen. Hay mucha gente que tiene miedo a lo que pase después de octubre, vos lo dijiste, la derecha tiene altas chances de ganar, vamos a poner todo sobre la mesa como lo hemos hecho siempre. La derecha hoy, si el peronismo reacciona, tiene altas chances de ganar, incluso en sus expresiones más recalcitrantes. Estamos complicados. Entonces, en esa complicación hay muchos que ya les entró el paso hacia atrás, por decirlo de una forma elegante. No te quiero decir recular en chancleta porque suena muy feo, pero el paso hacia atrás te voy a decir para quedar bien. Y les está pasando, porque nunca tuvieron la valentía de estar en lugares que vos ocupaste. Yo te conozco hace muchos años y no te conozco como vicepresidente de NACOM. Te conozco como un tipo que ha puesto la hombría donde la tiene que poner, con los barrios Bueno, populares, con las pero personas entonces, con discapacidad. Jorge, yo lo que digo es, dedícate a otra cosa. Nosotros armamos una coalición de gobierno, no te lo digo a vos, dedícate a otra cosa, digo, No, 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 como sí, dijo sí. Cristina, no tenés que ser senador, senadora, diputado, diputada, concejal, concejala, es si no tenés la fuerza suficiente o la convicción suficiente, dedícate a otra cosa. Nosotros hemos armado esta coalición de gobierno para ganarle a la derecha, pero no era lo único que había que hacer, era ganarle a la derecha, sino que era sacar a la derecha que estaba destruyendo a la Argentina y avanzar en un programa nacional, popular, progresista, para llevarle a la gente lo que hay que llevarle. En el caso de la comunicación, es tener una comunicación plural, diversa, democrática, apoyar los emprendimientos individuales, no comerciales o pymes o universitarios. Ahora, si vos te olvidás que llegaste al gobierno para hacer eso, estás en un problema. Entonces, yo lo que digo es, mira, yo no me olvidé en ningún momento. Ahora, es cierto que tenemos dificultades en el gobierno y te doy un ejemplo claro. Yo ya tengo escrito un borrador, un proyecto de decreto de necesidad y urgencia para derogar, por lo menos parcialmente, el de Macri, el 267 que derogó la ley de medios. No estoy consiguiendo los mecanismos y los consensos dentro del gobierno para que esto pueda avanzar. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a pasar 4 años de gobierno sin derogar el decreto de Macri y dejándolo vigente tal cual está? ¿Vamos a cometer esos errores? Nosotros somos los que sancionamos la ley de medios en el 2009. Somos esa continuidad. Más allá de los matices, somos esa continuidad. Entonces, bueno, estas son las dificultades que hoy estamos teniendo. Ahora, todavía nos quedan varios meses de gobierno. Yo voy a hacer lo imposible para que en estos meses que quedan podamos concretarlo. Bueno, estoy trabajando en eso y voy a seguir trabajando en eso. Hay una estructura mediática que quiere borrar a la coalición y al peronismo en particular, te lo digo como peronista, y me atrevo a hacer la crítica y preguntártelo como periodista, no como, no te meto en el peronismo porque venís de otra raíz, sos un tipo muy, muy radical en tu intención, sos alfonsinista, sos un hombre de Raúl verdadero, no de estos otros que andan girando por el mundo, pero me preocupa que en la última semana veo que el peronismo lo borraron de los medios. No está más. Así, Hoy hay una gana. intención. Hoy gana No, no. Milei o gana Cambiemos. Nosotros no estamos más. Por eso digo, primero, hay una intencionalidad política contra el peronismo en general y contra Cristina en particular. ¿Por qué? El modelo económico concentrado de las derechas extremas requiere llevar adelante un programa sin ninguna resistencia. Y esa resistencia solo la está dando Cristina en particular y el peronismo en general. Por eso los ataques contra Cristina y la descalificación
contra el peronismo. Entonces, ellos van generando escenarios para hacerle creer a la gente que nosotros estamos en retirada, en huida, que no tenemos chance y que no vamos a dar pelea. Algunos compañeros y compañeras le hacen flaco favor al peronismo peleándose todos los días entre ellos en público. ¿Por qué? Porque profundiza esa sensación. Entonces, si vos tenés que cada 5 medios, 4 son de ellos, ellos te van generando esa sensación. Mirá, hoy no hay chance de que el peronismo no esté en segunda vuelta. Ahora, si hacemos las cosas mal, si no replicamos esto, si no tenemos unidad y si no tenemos una estrategia, puede llegar a ocurrir. ¿Por qué? Porque vos no le podés regalar el campo al adversario. Digo, vos tenés que jugar. Y me parece que algunos se olvidan que para jugar tenemos varios instrumentos. Uno, somos los dueños de la pelota, es decir, tenemos el gobierno. Segundo, tenemos la capacidad de movilización. Tercero, bueno, nos está faltando sentarnos a una mesa, por lo menos los 3 principales referentes políticos, y decir, vamos hacia allá. Si la arreglamos con lista única o con paso, es otro tema, pero vamos hacia allá. Bueno, yo lo que, desde una fuerza pequeñita, dentro del Frente de Todos, que tiene un gobernador, estuve ayer y antes de ayer en Tierra del Fuego, ¿cómo es posible que allá hayamos logrado ordenar todo? Porque Digo, usted era los más tres ordenado que el intendentes, peronismo en general, te lo digo así. claro, digo, Forja era más ordenado que el peronismo en general. Los 3 intendentes de la Cámpora, de los cuales, perdón, los 3 intendentes del peronismo, de los cuales 2 son de la Cámpora, y el gobernador, que es de Forja, se pusieron de acuerdo, vamos toda la reelección y nos apoyamos mutuamente. Digo, si se puede hacer allá, ¿por qué no se puede hacer acá? Porque Así que Forja siempre fue más ordenado, te lo digo abiertamente, te lo digo públicamente y al aire. Forja era más ordenado de lo que es cierta estructura del peronismo. Nosotros mezclamos cosas que no se pueden mezclar. Y vos lo es, sabés y yo lo sé. es que pero no podés mezclar la interna cuando estás en el gobierno. Digo, vos tenés que gobernar para todos. Yo lo que creo, Jorge, es que seguimos teniendo chances, seguimos teniendo oportunidades, pero sobre todo tenemos la obligación frente a nuestros votantes. No Mirá, perdimos la elección, me está diciendo, no perdimos la elección. exactamente. Y tenemos la herramienta de gobierno para profundizar la transformación. Yo soy de los que cree que además de las paritarias, que son libres, tenés que recuperar lo que perdiste o una parte de lo que perdiste de salario con, de acá a octubre, 2 aumentos de suma fija por decreto. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la paritaria, frente a una inflación del 7% mensual, la paritaria corre detrás de la inflación. ¿Y qué hacemos con Cuando una vos parte de la acordás una CGT que te va a decir que paritaria, no? ¿qué? ¿Qué hacemos con una parte de la CGT que te va a decir que no? Bueno, yo te doy mi opinión política. Mi opinión política, si queremos ganar las elecciones para seguir avanzando en el crecimiento económico, para que no gane la derecha y no se desindustrialice el país, hay que hacerlo. Si no lo haces, corres el riesgo de perder la elección y los muchachos de la CGT que dicen no lo hagamos porque lo que están cuidando es su poder de negociación y no lo que le pasa a la gente, cuando venga Macri no van a estar peleando por la recuperación del salario, sino para que no tengamos una legión de desocupados. Ya pasó, ya sabemos que va a volver a pasar y hay que evitarlo. Absolutamente. Volviendo a los medios, ¿qué Sí, se hace señor. con semejante violencia como la de Laura de Marco y Canosa? Para mí, 2 cosas. Primero, el organismo poner las sanciones que tenga que poner. ¿Lo van a ¿Sí? hacer? ¿Tenés alguna idea? ¿Te Sí, dijeron algo sí. de eso? Sí, y en tiempo y forma. Digo, porque si no, sí va a haber una crisis acá adentro en el ENACOM si esto no ocurre en tiempo y forma, porque además es lo que legalmente corresponde. Y segundo, esto hay que llevarlo al debate público, como estamos haciendo ahora, como yo hice toda la semana pasada y esta semana. Y gracias a ese debate público, el repudio fue generalizado, porque hasta la propia FOPEA, que es una entidad periodística muy ligada a los dueños de los medios, FOPEA mismo salió a decir rompieron el código de ética, rompieron el código de conducta. Es decir, el repudio fue total. Ahí sí Laura Di Marco tuvo que recular en chancletas, hizo un pedido de disculpa por la galería, pero pedido de disculpa al fin, y ¿sabes qué?
el canal va a tener una sanción y Canosa no el hizo nada, te debate, aclaro. Canosa no dijo ni ¿cómo? mu. No dijo nada y es un problema de ella, pero bueno, lo que ha sucedido es, si no hubiéramos dicho nada, esto se hubiera naturalizado. Qué Dijimos, generoso que sos, ¿eh? salimos, Dijiste si no hubiéramos dicho nada y el único que dijo algo fuiste vos. Qué bueno, generoso que sos. está bien, lo prefiero hablar en plural porque el organismo después hizo lo suyo, que es, empezó el sumario, le notificó a la nación y tenemos que poner la sanción. Así Mal y que, tarde estoy cumpliendo la palabra que te di cuando juré escribirte una canción, dijo Sabina. pero bueno, me parece que hay que aclararle a la sociedad que la libertad de expresión es fundamental para un sistema democrático, que nadie le puede prohibir a Canosa Y decir nada, bueno, dejémonos de pero que jorobar Canosa tampoco. después se tiene que hacer cargo de lo que dice. Y cuando lo que dice viola la ley, como cualquier ciudadano, tiene que pagar por la violación de la ley. Y habla de una enorme falta de inteligencia, Gustavo. De una enorme falta de inteligencia, porque lo único que hacen es agredir sin ningún razonamiento intelectual Pero me detrás. parece, pero a lo mejor es el objetivo, Jorge, ¿eh? Creo que a lo mejor el objetivo, y eso ya es una cuestión muy subjetiva, es producir un daño y hacerle creer a la gente que Cristina es tan mala, que enfermó a la hija. Digo, me parece que el objetivo es ese. Oh, pero ya sería de Y si directamente no, mala entraña, básicamente. es que si no, no hay una, como no hay una explicación racional, digo, cualquier periodista sabe que existe el derecho a la intimidad, que no podés violar la intimidad de las personas, que para hablar de un tema médico lo tenés que hacer en general y nunca en particular, que lo tenés que hacer con un tratamiento determinado, muy cuidadoso, que tenés que poner el número de teléfono por si hay alguien que está viendo el programa y que puede llegar a tener esa enfermedad. Nada de, y lo tenés que hacer con un médico. Nada de eso ocurrió. Y no solo no ocurrió, sino que aseveraron que la supuesta enfermedad, que nadie sabe que si existe o no, fue culpa de la madre. Entonces, o se es muy ignorante o hay una intencionalidad de maldad, que cada uno decida por qué ocurrió, pero ocurrió, o Yo por creo que una puede ignorancia haber ocurrió. un dejo de maldad, pero sobre todo creo que hay una enorme ignorancia. Porque digo, uno Bueno, conociendo la trayectoria periodística de esta gente y sabiendo lo que han hecho periodísticamente, lo digo yo, no lo decís vos, no han sido muy brillantes nunca. Digo, no, a ver, lo que uno le vio hacer es bastante de básico a chato. Digo, ser una mala pero copia de Real hace 15 años no te da mucho lauro, ¿eh? puede ser, no, puede ser. Lo que pasa es que uno a veces piensa que no se puede ser tan ignorante, pero puede ser, porque No, Laura Di yo sí lo Marco creo. dio una explicación en un momento diciendo, bueno, se trata de una cuestión de interés público, la salud de la hija de la vicepresidenta. Y yo le contesté en C5N, no conociste el caso de la viuda de Ricardo Balbín, cuando le sacaron la foto moribundo y ella le hace un juicio y la corte le da la razón a ella diciendo que la revista había violado el derecho a la intimidad. Mira, yo Que no le no sabía tampoco, yo te digo la verdad, yo no le sabía hay tampoco. un caso, Ponseti de Balbín, en el año 81, Ricardo Balbín, que era el líder radical en Sí, ese líder entonces, histórico, eh, que, líder no histórico escuché, radical. exacto, estaba falleciendo. El día anterior a su muerte, la revista Gente saca una foto que la tomaron de manera robada, es decir, alguien corrió, la tomaron con un teleobjetivo a 100 metros de distancia en terapia intensiva, mostrando a Balbín moribundo conectado a una máquina. La revista dijo que el pueblo tenía derecho a saber el estado de salud del principal referente político de aquel entonces. La viuda dijo, una cosa es saber el estado de salud, otra cosa es exponer a un moribundo en su lecho de muerte sin la autorización de la familia. Ustedes violaron el derecho a la intimidad de la Constitución Nacional. Y la Corte falló y obligó a la revista Gente, en aquel entonces tiraba 400.000 ejemplares por semana, Era la número uno. a indemnizar a la viuda, porque la libertad de expresión tiene límites. Una cosa es conocer el estado de salud, otra cosa es invadir la intimidad. Bueno, lo que hizo Laura Di Marco fue invadir la intimidad de la hija
de la vicepresidenta, queriendo aplicar la teoría del derecho a la información de la gente, y yo le dije, hace 35 años la Corte falló en contra, no se puede violar la intimidad. Ah, qué buen dato, ¿no? La verdad que no tenía la comparativa. Pero más allá de esto, después tenés el reconocimiento en esa misma nota de la propia Canosa que dice, ayer la busqué por Instagram y Bueno, traje la foto para mostrarla. Ahí estás un desastre, un contando que desastre. lo armaste. Estás contando Lo que lo arma. armaste con la Pero intención bueno, de... volviendo a tu pregunta inicial, se han corrido los límites Sí. y me parece que nosotros tenemos que volver a los límites acordados en un pacto democrático. Siempre, obviamente, el límite es la ley, pero la ética, si no recuperamos la ética y el valor de la palabra, estamos en un problema. Bueno, para cerrar y antes de irme, Cristina, candidata el 25 de mayo en acto importante. Sé que estuviste hace algunas horas en la marcha para discutir con la justicia. Bueno, no me gusta decir contra la Corte, porque la discusión es mucho más grande que la Corte. Digo, la justicia en general como sistema es la que hay que discutir. Y ahí estuviste, contame un poco de eso. Mira, nosotros como Forja estamos en Cristina 2023, no a la proscripción, sí a la democracia, no a las mafias, porque creemos que acá hay una operación política, económica, mediática, judicial muy importante, yo te decía antes, para eliminar el único escollo que tienen los grupos económicos que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros vamos a estar el 25 de mayo en la 9 de julio pidiendo por Cristina candidata a la presidencia de la Nación. Después, la decisión es de ella, pero me parece que acá lo más importante es tener en claro que no se trata de una persona, sino que se trata de quien representa a un proyecto político. Nosotros estamos con ese proyecto político, por eso vamos a acompañarla a ella para que siga siendo la centralidad de ese proyecto político. Si es candidata mejor, creo que nosotros la necesitamos como candidata, pero ya es una decisión muy personal. Se trata de alguien que fue 2 veces presidenta, vicepresidenta y que sufrió un atentado contra su vida y que su pareja de toda la vida murió dejando su vida en la política. Entonces, nosotros la apoyamos y que después ella tome la decisión que tenga que tomar, pero nosotros la apoyamos porque el país la necesita. Te meto una más y contestámela si querés. El despelote de Independiente. Esto que está pasando con Doma, la renuncia, la asunción de Grindetti, tiene que ver con algo de lo que vos me hablabas antes de ser presidente de NACOM, que vienen por el fútbol y la privatización del fútbol. ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso acá en el Chaco? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hay que recordarle a tu audiencia, yo fui candidato a vicepresidente en la lista que perdió contra Doman, y nosotros lo que denunciábamos Por eso te lo era pregunté, que, no que no sabía si lo quería decir, pero por no, eso. sí, 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 nosotros decíamos que la presencia de Ritondo, Grindetti, en la lista, ¿no? Y todo Cambiemos, era utilizar, como Boca había utilizado a Macri, era que Grindetti y Ritondo usaran Independiente para la campaña en la provincia de Buenos Aires. Y advertíamos que no se podía improvisar, que no se podía poner a una persona como Fabián Doman sin antecedentes en la gestión pública. Cuando digo gestión pública, no hablo del Estado, digo, el club es de los socios, requiere de un conocimiento, de un esfuerzo, de un sacrificio, y que nosotros veíamos que ellos lo usaban como trampolín. Bueno, ni siquiera duró 6 meses Doman, porque en realidad, desde que ganó la elección hasta que renunció, fueron 3 meses de fútbol, nada más, Pero porque es que no querían que estuvo durara para... más, no querían que durara más. Bueno, entonces, le soltaron la mano, claramente, porque él en su renuncia le achaca a sus compañeros, me dejaron solo, me soltaron la mano. Hoy el club no tiene presidente, va a haber que llamar a una asamblea, eh, improvisaron un director técnico que yo espero que nos vaya muy bien, pero digo, todo fue un desastre. Entonces, no puede ocurrir en el país lo que ocurrió en Independiente, que esto es tomar por asalto algo y después irte a los 6 meses. Me parece que las improvisaciones ya no sirven
y ellos aprovecharon el votar en contra de alguien para quedarse con algo. Bueno, votaste en contra de alguien y no había proyecto, ni siquiera consiguieron técnico en los primeros 6 meses. Así Para mí el que proyecto es privatizador, ¿eh? Para mí el yo proyecto es creo lo mismo. la guita de los cataríes con Macri y la guita Bueno, y con ¿qué Gaudio. es, qué es lo que apareció atrás de todo esto? Tengo quien ponga la plata para salvarnos, el emir de Qatar. Bueno, no queremos eso, no queremos eso para el fútbol y no queremos eso para la Argentina. Pero yo me acuerdo Nosotros, cuando vos me hablabas de esto en el 2014. En el 2014, bueno, antes de ser candidato, antes de que vos fueras candidato a vice, vos ya me hablabas de esto y me hablabas del negocio del fútbol a través de Macri en Boca. Bueno, hoy van por Independiente y el último objetivo es Juan Román Riquelme en Boca. Y te lo dice un hincha de River, ¿eh? Pero las cosas como son. exactamente, bueno, vienen por eso, así que espero, la reacción de los socios ha sido importante porque los socios se dan cuenta qué es lo que hay detrás. Así que, bueno, yo creo que esto se va a impedir y comparo Independiente con el país, no tenemos que dejar que ocurra, no tenemos que dejar, no tenemos que, Ustedes sacaron más de 5.000 votos en Independiente. Y Doman sí, creo que sacó algo así como 8.000, una cosa por el estilo, ¿no? sí, sí, No, Domán ganó bien la elección no, porque le hizo creer a la gente que nosotros éramos la continuidad de Moyano y en realidad nosotros éramos socios comprometidos que queríamos al club, en algún caso como el de Javier Massa, que era el candidato a presidente, con una gran experiencia en el manejo de finanzas públicas. Bueno, perdimos la elección y advertíamos, ojo, que vienen para otra cosa, pero no vienen pensaron para hacer como política agrupación y para independiente, privatizar. no pensaron como agrupación independiente juntarse y ir a decir, bueno, loco, tenemos 5.000 tipos que nos respaldan, ustedes ya al referente no lo tienen. Dar otra discusión más allá de que Grindetti ahora diga, hoy Grindetti sale a decir que él va a ser presidente hasta que termine el mandato. Y no fue elegido para eso. Mirá, por ahora asumió por 30 días porque pidió licencia en la municipalidad de Lanús por 30 días. Así que estatutariamente lo que corresponde es que dentro de los 90 días la Asamblea Extraordinaria de Socios elija dentro de la comisión directiva quién se va a hacer cargo del club. Yo creo que eso le va a restar legitimidad y si le resta legitimidad en la situación en la que está hoy Independiente, lo más sensato sería adelantar elecciones. Vamos a ver qué pasa el domingo, vamos a ver qué pasa con Grindetti. Queremos que todo sea en paz, que no haya violencia y que entiendan que si con esto no alcanza, habrá que adelantar elecciones y que sea el socio el que elija al presidente del club. Te agradezco mucho el tiempo, te pido disculpas por meterte en Independiente, pero sé que es una de tus pasiones y no me la puedo perder porque el fútbol y la política van a estar muy relacionados en este 2023. No solo Independiente, ya le pasó a River, que tiene está manejado por un banco, por un banquero, y le Exacto. va a pasar a Boca cuando vayan por Riquelme y le está pasando hoy a Independiente. Lo lamento mucho, ojalá te vea entrar a Independiente con el lugar que te mereces. Te quiero mucho, te mando un abrazo, cerra como vos quieras. Gracias, Jorge. Abrazo, no, abrazo enorme. Y nunca tenemos que perder de vista cuáles son los principios que nos mueven a hacer política, que es la felicidad del pueblo, el mejoramiento, la movilidad social ascendente, la distribución de la riqueza y del ingreso. Eso es lo que queremos. ¿Cuándo firmar la ficha de afiliación al peronismo? Tenemos un discurso Hoy, muy peronista, te hoy, falta la hoy fecha. todas las banderas son las mismas. Independencia económica, soberanía política y justicia social. Eso lo Te escuché en mando algún un lugar, abrazo ¿eh? grande. Abrazo y gracias. Te quiero mucho, Gus, mucho te quiero y gracias por haberme bancado toda la vida como lo has hecho. De todo Bueno, corazón te lo digo. Abrazo grande y te quiero mucho.